Amén. Damos la bienvenida a nuestro pastor invitado y amigo de la casa, el pastor Pablo Barabachi, con un fuerte aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, que vuelvo a decirlo, qué placer tan grande estar en esta casa con amigos como Antonio, Vivi. Qué lindo el encuentro. ¿Cuántos acá estuvieron en el encuentro de hombres de ayer? A ver si hay sobrevivientes. Muy bien. Muy bien, se levantaron, vinieron a la iglesia, perfecto. Extraordinario. ¿Qué tal? ¿Estuvo bien? ¿Cómo la pasaron? ¿Ganaron algo en el sorteo? ¿Ninguno de los que está acá ganó nada? Sí. Muy bien. Sí, no, ya vengo a predicar la noche. O sea, ya era muy sospechoso. Bueno, fue un tiempo hermoso y una bendición. Qué lindo es Santiago del Estero. Es la primera vez que vengo, siempre pasé, ya ni me acuerdo yendo para dónde, pero es la primera vez que vengo y tomo unos días para conocer un poquitito ahí la ciudad. Gracias Ricardo y Germán que me pasearon, tímidos para comer, Ricardo y Germán, como que se contenían a la hora de comer algo, pero no importa. Los destrabé enseguida y fluimos rápido. Bueno. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero compartir una palabra que creo que el Espíritu Santo le va a dar. ¿Cuántos creen? Dios va a hacer algo bueno hoy. Dios tiene algo bueno hoy para mí y yo lo voy a recibir. No te vas a ir en esta mañana de este lugar de la misma manera en que entraste. ¿Amén? Bueno, vamos a ir a una historia en la palabra. Me gustan mucho las historias a mí. Me gusta predicar de historias. Primera Reyes, capítulo 18. Es la historia del profeta Elías. Levanten la mano cuánto conocen esta historia del profeta Elías cuando confronta con los profetas ahí en el monte Carmelo y hace bajar fuego. ¿Cuántos la conocen? Bueno, varios. Vamos a leer el verso 41, que es prácticamente el final de esta historia. Y dice así: entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado se fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar, viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que vayas a decirnos a partir de esta palabra, lo recibimos. Señor, todo lo que tu Espíritu Santo tenga para nosotros, lo recibimos. Declaramos nuestro corazón tierra fértil y cancelamos toda obra del infierno, todo espíritu de engaño, de mentira, de incredulidad, de confusión. Lo cancelamos ahora en el nombre de Jesús. Aquí solo tu Espíritu Santo tiene autoridad. Nosotros recibiremos la palabra como una semilla poderosa y dará fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero, si tuviera que, y de hecho
Ahora le pongo título a los mensajes porque el que transmite en la iglesia me pide el título. Bueno, nunca lo había hecho, ahora uno se tiene que ir adaptando y acostumbrándose. Nunca escribía los mensajes yo, hasta que después algunos te empiezan a pedir cosas y aprendí a empezar a escribirlos y demás. Pero si le pongo un título a este mensaje es correr adelante. Hay que correr adelante. El texto termina y es sobre lo que quiero hacer énfasis y quiero contarte esta historia de atrás para adelante. Dice que el poder del Señor vino sobre Elías, quien la versión Reina Valera dice, se ciñó los lomos, ¿sí? Una frase muy común en hebreo, ceñir los lomos, que significa exactamente ajustarse el cinturón para sostener todo lo demás de la vestidura. Incluso la armadura romana, el apóstol Pablo dice que el cinto de la verdad es lo que ajusta, podemos llamarlo el cinto de la integridad también, es lo que ajusta todo lo demás. Y la Biblia dice, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, es decir, prepárense en su mente para entender algunas cosas que se les van a revelar. Y cuando cuando Job le discute a Dios, Dios le dice, ceñite los lomos que te voy a contestar. Prepárate, ¿sí? Que te voy a contestar. Así que el Espíritu viene sobre Elías y Elías se prepara para lo que el Espíritu Santo va a hacer y dice que corre delante del carro de Acab, que era un carro tirado por caballos. Tremendo. Hay que correr adelante. La iglesia está diseñada para correr adelante de los reyes, no ir atrás. Nosotros tenemos que ir adelante. Y de esto quiero predicarte en esta mañana. Estamos en tiempos donde la iglesia enfrenta mucha confrontación espiritual con el infierno. Enfrenta mucha lucha y mucha batalla. Vivimos en contextos donde cada vez encontramos más hostilidad hacia la fe cristiana. En los colegios, en los ámbitos gubernamentales, no solo porque algunos hermanos en Cristo se han animado a participar en política y vieron que mientras no participás sos re simpático. Ahora cuando participás tenés un problemita. Entonces en muchos lugares de nuestro país hay mucha hostilidad hacia la iglesia. La cultura que fue un poco formateada por valores judeocristianos, todavía lo sostiene, empieza a recibir algunos mensajes que son totalmente distintos a lo que nosotros creemos. Y cuando la cultura empieza a ser un poco más hostil, uno tiene que empezar a darse cuenta cómo va a transitar la vida cristiana sin quedar encerrado en una burbuja, sino encontrando cómo manejar la tensión entre respetar mi identidad fundamental y no ser irrelevante para mi entorno, sino seguir tomando contacto, encontrando puentes redentores, puntos de contacto con la cultura, donde yo pueda sembrar la verdad del Evangelio, que es liberadora. Liberadora. Para muchos hoy la verdad es opresiva, por eso eligen no creer en ninguna fuente de verdad. Toda verdad es subjetiva, es decir, cada uno hace lo que quiere. Eso parece libertad, pero es tremendamente opresivo y condena a la gente a estados de angustia y de ansiedad enormes. Este es el contexto en donde tenemos que movernos. Y una iglesia que se mueve en este contexto no puede dejar de ver que detrás de todo eso hay una batalla espiritual, una lucha espiritual. Nosotros cuando leemos la realidad y la interpretamos, tenemos que tener en cuenta lo espiritual. Algunos creen que es muy exagerado si detrás de todas las cosas ve fuerzas malignas. No, detrás de todas las cosas hay fuerzas malignas. El universo está constituido así. Y la Biblia dice que lo material surgió de lo espiritual, es decir, lo visible se hizo de lo invisible. Y el mundo espiritual está vigente y nosotros enfrentamos una batalla espiritual. Y detrás de personas, instituciones, símbolos, culturas, hay fuerzas espirituales. Ahora, Jesús ganó en la cruz y le otorga esa victoria dinámica a la iglesia. Victoria dinámica porque la iglesia lo que tiene que hacer es esa victoria que ya Cristo ganó sobre todas las huestes del infierno, ahora ejecutarla. Por eso en la guerra espiritual siempre decimos que el diablo no pelea con Dios. El diablo, pero no come vidrio, no va a pelear con Dios. ¿Sí? El diablo no pelea con Dios. ¿Con quién pelea el diablo?
con la iglesia. Si creyéramos que el diablo pelea con Dios, sería una visión dualista de la eterna lucha entre el bien y el mal. No, el bien es Dios, que es soberano, supremo, lleva al mundo hacia un fin. La historia termina con Jesús en el centro de la escena. Esta noche voy a predicar de eso, vamos a predicar otra palabra. Jesús en el centro de la escena, en el gobierno de todas las cosas, y todo se rinde a los pies de Jesús. Nosotros somos parte de esa historia, no de una eterna lucha entre el bien y el mal. Somos parte de esa historia, y nuestra parte, nuestro protagonismo es saber cómo confrontar con el enemigo y saber ganar las batallas que Dios pone para nuestra generación. Saber enfrentar esas batallas y saber manifestar esa victoria dinámica de Cristo. Cristo ya la ganó, pero yo tengo que pelearla. Es como un partido con el resultado opuesto. Como un partido con el resultado opuesto. Jesús ya ganó. Ahora a mí me toca entrar y hacer los goles. Fácil, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver algunos aspectos que yo encuentro en este texto que son importantes para la victoria que la iglesia tiene que tener en este tiempo, para ser una iglesia que corre adelante, no que anda detrás. Una iglesia que corre adelante se vuelve una referencia en tiempos muy oscuros para aquellos que están perdidos. Una iglesia que le pasan las mismas cosas que a otros, pero se mueve de manera diferente. Lo primero que debemos desarrollar en este contexto, el pasaje empieza diciendo que Elías le dijo a Acab: anda a tu casa, come y bebé, porque se oye el ruido de un torrentoso aguacero. No se oía nada, ¿eh? Pero Elías percibe en su espíritu el ruido de un torrentoso aguacero. No se oía nada porque después va a ir a orar al Monte Carmelo, ora 7 veces, lo hace ir al ciervo a la esquina a ver si llueve. Yo de que leo este pasaje me acuerdo de mi mamá. ¿A usted lo mandaban a la esquina a ver si llueve? Qué terrible. Ahora oramos para sanar eso, pero a mi mamá me mandaba a la esquina a ver si llueve. Bueno, Elías acá lo mandó al ciervo, tenía base bíblica, mamá siempre tiene base bíblica. Y recién ahí se ve una nubecita y aparece que se arma la tormenta, pero antes de que todo eso suceda, Elías ya lo escucha en su espíritu. Elías tiene lo que nosotros llamamos percepción espiritual. Desarrolla una aguda percepción del mundo espiritual, es decir, escucha lo que dice el cielo. Y en este tiempo nosotros tenemos que tener los oídos agudos, los oídos dispuestos a escuchar lo que dice el cielo con más fuerza que lo que dice el noticiero. A prestarle atención a lo que dice el cielo y tener el discernimiento para decir: Dios está yendo por acá, porque si no tenemos revelación, no tenemos dirección. Tenemos que tener cuidado de no quedarnos atados a las prácticas religiosas, que son re importantes. Para mí tiene mucho valor, por ejemplo, asistir todos los domingos al culto. Es muy valioso, es un hábito que construye, edifica mi carácter y me sirve. Me es útil, tremendamente útil. Es muy valioso cantar. Recién había un espíritu acá cuando cantábamos, chicos. Genial, seguro que no es por ustedes, pero bárbaro igual. Hermosa la presencia de Dios, no sé si lo sintió así. Me encanta que estas cosas pasen, nos constituyen los hábitos que le dan forma a nuestra espiritualidad, que no es abstracta, invisible, se ve. ¿Dónde hace cosas Dios? Ahí. ¿Cuál es la dirección de acá? Belgrano Zurdo 21, ahí, fíjate lo que hace Dios. Y se tiene que ver en algún lugar, si no es en el éter, no. Nuestra espiritualidad tiene que ser encarnada, visibilizada en algún lugar. Ahora hay que tener cuidado de que en algún momento no nos quede solo el hábito y hayamos perdido el espíritu. Y uno no tiene que caer o revolcarse en los peores pecados para haber perdido el espíritu. Uno tiene que simplemente dejar de escuchar lo que dice el cielo. ¿Cuál es la agenda que vos tenés organizada con tu familia? ¿Qué te dijo Dios de eso? ¿Cuál es la agenda que vos tenés con tu trabajo, emprendimiento, ministerio? ¿Qué es lo que dice el cielo respecto a eso? ¿Qué es lo que le dice el cielo a la iglesia en este tiempo? Me compartía Antonio la palabra profética de este año. Bueno, todas las iglesias buscan palabras, ¿no? Y es interesante cómo el mismo espíritu se mueve en las congregaciones. Esa palabra profética no es un lema, un adorno de un evento, es una voz del cielo que vos tenés que saber escuchar, que tenés que saber discernir.
porque desde ahí el Espíritu te está hablando, te está diciendo algo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Y Elías dice, yo escucho el ruido de mucha agua, y eso lo tenés que desarrollar. Ojo, porque a veces el discurso social no está muy alineado a Dios. A veces el discurso dominante que se escucha en los medios de comunicación, que después lo compartís en trabajo, son agendas muy pequeñas si le prestas atención. Todos terminamos hablando más o menos de lo mismo en un mundo globalizado, dominado por redes sociales que ya desarrolló algoritmos para que vos pienses lo que ellos más o menos te dicen que tenés que pensar. ¿Te diste cuenta de eso? Que vos buscaste, tengo que comprar una olla, buscaste y en las redes sociales te aparecen publicidades de ollas y vos decís, te asustás un poquito, ¿viste? Bueno, este concepto de panóptico, del ojo que todo lo ve, cada vez se hace más presente. Y hay que saber discernirlo y buscar lo que dicen arriba, buscar lo que está hablando el cielo. Porque sin revelación, tu agenda se te desordena. Tu esfuerzo te va a resultar siempre agotador y a la larga lo que te queda es desaliento. El que solo se sostenía en los hábitos religiosos, ya la pandemia lo dio de baja. Y no se sostiene más. ¿Y dónde están? Ya encontraron otros hábitos en que sostenerse. Pero el que se sostiene en la dinámica del espíritu, ese se mantiene firme. Necesitas una palabra de Dios. Necesitas aprender a escuchar el mover del Espíritu Santo, vivir en una profunda conexión con el Espíritu Santo. Una historia, está ahí también en el libro, hace unos tiempos me llegó un correo de un biólogo marino que contaba cómo los animales se movían. Y él contaba en la historia que no me acuerdo en qué país norte de Europa, donde se congela en invierno el mar y los puertos se cierran y no pueden entrar, ni siquiera el rompehielo más grande podía entrar. Llevaron toda la tecnología del momento para tratar de entender cuándo se iban a romper los hielos, porque en esa década, creo que fue en la década del 70, se dependía mucho de ese ingreso al puerto. Y estuvieron varios años sin poder discernir o sin poder anticipar y discernir cuándo se iba a romper el hielo. Un día él caminando con un lugareño, que era un pescador, le cuenta lo que estaban haciendo. No, yo soy un científico, vine a hacer esto. Y el pescador le dice, bueno, pero a ustedes les conviene esperar. Mire, cuando lleguen los lobos marinos, cuenten 10 días y se rompen los hielos. Y el científico lo mira como diciendo, hace años que estoy acá con toda la tecnología y el pescador me va a decir, ¿y qué hizo el científico? Pero que lleguen los lobos marinos. Se quedó con la pica. Y llegaron los lobos marinos, contó 10 días, ¡trac!, se empezaban a abrir los hielos. Quien escribe esto dice, eso se llama carga genética. Cuando hay un tsunami, por ejemplo, algún terremoto, uno se da, o habrán escuchado noticias, que los animales se van. Uno ve todas las aves volando, todavía no hay ninguna señal, pero ya las aves empiezan a volar, rajan todos los animales. ¿Cuáles son los únicos animales a que los agarra el tsunami? No, yo sabía que iba a decir eso. Qué feo que se considere un animal. Mírelo al lado y dígale, no sos un animal, ¿sí? Perteneces a la especie humana y Dios te ama, ¿sí? Pero si usted se siente medio animal en este momento, está bien. Los únicos animales que no escapan son los domesticados. Los animales tocados no se quedan. Me pareció interesante esto. Eso se llama carga genética. La carga genética conecta al animal que está creado por Dios, ¿sí?, para actuar proyectivamente. Eso se llama un criterio teleonómico. Telios es una palabra bíblica en griego que significa finalidad o propósito. Es lo que dice Jesús en la cruz cuando dice consumado es, tetelestai, viene de telios.
está terminado. Decía, este era el propósito para el que vine. Criterio teleonómico es la ley del propósito. Todo en la creación cumple un propósito. Todo tiene un sentido de propósito. Por eso uno quiere eliminar algún bichito que le moleste a la naturaleza y arma un pequeño lío en cadena, porque ese bichito se lo comía otro bichito que hacía y desorganiza todo el ecosistema. Todo cumple un propósito en la creación de Dios. Ahora, nosotros cumplimos un propósito de otra manera. No somos animales. Ahora decile ahí al de al lado, y sacate las ganas si está con tu pareja, no seas animal, decile. Me dijo el pastor que te lo diga, no hay problema. Y ya te sacás las ganas una vez por todas y viste, está blanqueado porque yo te pedí que lo hagas. Está bien. No seas animal. Así como el animal está diseñado, el animal actúa proyectivamente, no es consciente de su acción, actúa por instinto. Pero está tan conectado con el mundo, con la creación, que discierne los momentos, sabe a dónde ir a buscar comida, sabe cómo moverse de acuerdo a ciertas cosas que pasan, depende completamente del mundo del que fue creado, porque Dios a los animales los formó. De hecho, dice que la vida inició en el agua, Génesis, ¿no? Del agua y de la tierra. Y ahí están los animales conectados con el mundo. Por eso cuando un animal domesticado lo vuelva a su hábitat natural, tiene que hacerlo en todo un proceso. Uno no puede abrirle la jaula al león que le tiraba bifecito de chorizo, bueno, bife de chorizo debe estar caro para el león, carnazas, lo que sea que le tiren al león, y soltarlo y decir, anda a cazar, campeón. El león, mira, y le decir, pásamelo cubierto. Claro, fue diseñado para ser el rey de la selva, no un entretenimiento de circo. La carga genética no la pierde, pero la duerme. Entonces tiene que volver a encontrarse ¿con qué? Con la necesidad, con el hambre. Tiene que volver a tomar contacto con la posibilidad, puedo cazar. Eso que está ahí, que tiene un olorcito rico, se debe comer. Va y lo caza y se lo come. Pero tiene que hacer un proceso, ¿para qué? Para reconectar con la fuente que lo sustenta, con la fuente de la cual él depende para seguir vivo. ¿Cuál es la fuente de la que nosotros dependemos? Porque nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, pero Dios en nosotros, ¿qué hizo? Sopló. Creo que ayer lo mencionábamos esto. No fue un pase mágico. A algunos el soplo de Dios les suena a Dios armando un muñequito de arcilla con barro y sopla como el mago y vive. No. El soplo de Dios es la impartición. La palabra espíritu y viento es la misma en hebreo. Y el verbo soplar, que no es el mismo, pero implica una impartición. Dios dándole de sí mismo al ser humano, porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso es algo mucho más grande que te debes parecer en algo a Dios, porque Dios no es un ser biológico, es espíritu. Así que la imago Dei que se dice, la imagen de Dios que traemos, no puede ser física, tiene que ser más profunda que eso. Hay algo en el alma del hombre y en el alma de la mujer, ambos creados a imagen de Dios, más profundo, que nos constituye como algo muy parecido a Dios. Eso se distorsiona por el pecado. Jesús muere para redimirnos y devolvernos eso. Pero nosotros tenemos que conectar profundamente con la realidad espiritual. Eso significa vivir reconectados con el cielo y aprender a percibir dónde dicen en mi casa que me tengo que mover, a dónde tengo que ir esta temporada para participar de las cosas que Dios quiere hacer y no quedarme domesticado por el discurso del sistema o por el discurso de la religión. Elías no se dejaba domesticar, percibía el impulso del Espíritu Santo. Aunque va a haber cosas en Elías que no están bien y que después lo terminan atormentando, pero Elías se movía así. Tenés que moverte en la dimensión del Espíritu. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la psique, dice en griego. Corazón, mente, no pertenecen al campo almático ni al campo de los sentidos, pertenecen al ámbito del espíritu más profundo.
ni ojo vio, ni oído yo, ni subieron a ninguna psique humana. Dios las preparó para los que le aman. Y va a seguir diciendo que solo un hombre entiende lo profundo de él. Solo el espíritu del hombre se comprende a sí mismo. Bueno, el espíritu de Dios conoce las profundidades de Dios, y lo que nos fue dado es el Espíritu Santo de Dios para que naveguemos en las profundidades de Dios. Esto es tremendo. Y nosotros tenemos que desarrollar esta clase de espiritualidad, donde la percepción de la palabra de Dios no te sea algo tan raro, no te quede tan lejos, tenga más que ver con tu cotidianidad, con la comida que comes todos los días, con el tiempo que pasás orando en la palabra, congregándote, hablando cosas espirituales con gente espiritual. Así vas a escuchar la voz de Dios. Raramente vas a escuchar una voz audible, que puede pasar, claro, pero es raro. La voz de Dios la vas a escuchar cuando vos le das a tu vida la dinámica que permite que el Espíritu Santo te hable. Tenemos que aprender a escuchar. Yo oigo el ruido de mucha agua, Elías. Déjame decirte algo en esta mañana. Yo oigo el ruido de un fuerte avivamiento que se desata del cielo. Agudizá, porque en esa percepción un día Dios te va a decir lo de Elías. Ahora hay que subir a orar. Que Acab se vaya a comer, pero vos subí a orar. Porque no son los gobiernos los que van a parir el cambio que va a venir en el mundo. El cambio lo va a traer una iglesia que discierne el poder del avivamiento. Les voy a decir otra vez esta frase, a mí me gustó. Me están bajando la autoestima ustedes. El cambio lo va a producir una iglesia que entiende lo que es un avivamiento. Ahí va. Igual no lo diga por mí, dígalo por el Espíritu Santo que lo va a hacer. Primero, percepción espiritual. Reconectá. Nosotros no actuamos por instinto, no somos animales. Se nos dio el regalo de la conciencia. Se nos abrieron los ojos, vemos, entendemos, discernimos. Usted no va a ver que el rinoceronte tiene relaciones con la rinoceronta. No sé si estoy usando en lenguaje inclusivo, ya estoy perdido, Antonio. Pero ¿vieron? Vamos a llamarlo rinoceronte, rinoceronta y rinocerontecitos. Si dice esa última, diga rinocerontecito sin escupir al de al lado, a ver. ¿Vio? Por eso no se la hago repetir. El rinoceronte la ve a la rinoceronta que está en época de celo, lo percibe, se junta, tienen un rinocerontecito. Muy bien, vamos. Y después, taza a taza, como dice la Biblia, cada uno a su casa, no lo dice la Biblia por las dudas. Y el rinoceronte no va a decir, rinoceronta, no te veo comprometida con esta relación. Es que yo te noto ausente, rinoceronte. Son animales, no se enamoran. Todo lo idílico, al que le gusta el mundo animal está todo bárbaro, pero no se enamoran los animales. Actúan proyectivamente. ¿Quiénes aman? Los que tienen imago Dei. El amor es el lenguaje del cielo. Por eso se nos dio la conciencia. Y nosotros podemos construir el cielo en un matrimonio o convertirlo en un infierno cuando te comportás como un animal. Reconectá con el cielo. Escuchá la voz del Espíritu. Y desarrollá tu vida en función de tu origen, del lugar de donde venís. El cielo no es el lugar donde te vas a ir cuando te mueras. El cielo es el lugar de donde venimos. Fuimos pensados por Dios antes de la fundación del mundo en Cristo. Lo segundo que vamos a aprender de Elías, tenemos que irnos un poquito atrás en la historia. No vamos a leer todo, te lo voy a contar en función de la hora también. Y esta es una de las armas más poderosas. Elías, acá parece que dice, oigo el ruido de mucha agua. ¿Por qué lo oye? ¿Qué pasa antes? Bueno, el verso 31, todo el capítulo 18 nos cuenta que Elías dice, ¿hacía cuánto que no llovía en Israel? 3 años. 3 años sin llover. Y Elías dice, ok, vamos a decirle a los profetas de Baal que vengan al Monte Carmelo, armen un altar y traten de que Baal haga caer fuego del cielo. Yo voy a hacer lo mismo. Y el Dios que mande fuego, ese es Dios. Y arma una confrontación espiritual.
Después vamos a ver un poco más sobre esta palabra profética de Elías. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí porque me resulta interesante. Cuando Elías, después si querés léelo, llama a los profetas de Baal, dice, ustedes armen ahí su altar. Yo, que soy el único que quedó sirviendo a Dios, voy a armar el mío. Y ahí Elías proclama una mentira. Yo, que soy el único que se quedó sirviendo a Dios. Fíjense cómo la mentira es una semillita que cuando la dejas guardada en el corazón, después te arruina. Porque Elías va a hacer todo esto, y cuando termina de hacer todo esto, Jezabel manda un mensajero diciendo, te voy a matar. Y Elías tuvo miedo, y se deprime, y se queda solo, y se encierra en una cueva. Y cuando Dios se le aparece y dice, ¿qué hace acá, Elías? Es que estoy yo solo, soy el único que te quiere, que te sirve, que te reama, y soy reconsagrado. Y Dios saca la libretita y dice, yo tengo 7.000 anotados que hacen lo mismo que vos. Una pequeña semillita de maldad. Ya estaba antes de que Dios lo use. Después Dios lo use con poder. Pero no hay que dejar que la mentira tome lugar en nuestra cabeza, porque construye mundos que después nos arruinan, ¿sí? ¿Cómo confronta? Y quiero centrarme en esto como arma de fuerza espiritual, cierro el paréntesis de la mentira, ¿no? Dice que recogió 12 piedras, el verso 31, una por cada tribu descendiente de Jacob. Arma un altar nacional, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor al Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. ¿Cuánto hacía que no llovía? 4 cántaros de agua. Ustedes van a leer historias de que, por ejemplo, había una viuda que se estaba muriendo, ¿sí? Porque no tenía ya más que comer. Cuando había sequía, uno no iba al súper que había acumulado. Cuando había sequía, la gente moría de hambre. Y Elías dicen, vamos a meter 4 baldes. Listo, bueno, ahora 4 más. Y traigan 4 más. ¡Ah! Porque están poniendo algo que duele. Yo creo que el verdadero sacrificio en ese altar no era ni el cereal ni el buey, era el agua. Porque es lo que escaseaba. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Israel y de todos, que todos sepan hoy que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, para que esta gente reconozca que eres Dios. En ese momento cayó el fuego del Señor y, escuchen esto, quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo. Y hasta lamió el agua de la zanja. ¿Se da cuenta lo que pasó? El fuego que ahí consume el sacrificio que hacían los seres humanos. El fuego se prende debajo del altar en la leña y quema la leña y el animal. Pero el que cayó del cielo quemó el animal, la leña, las piedras, hasta el suelo quemó. Pero el agua la bebe. El agua la bebe. Porque cuando uno trae una ofrenda de este tipo, el agua la bebe. Y después cuando Elías va a orar al Carmelo, Dios la suelta y bendice a toda la nación. Por eso fueron 12 baldes, por eso fueron 12 piedras. Yo oro para que nosotros como iglesia podamos discernir este movimiento de Dios. Hoy, cuando le traigas tu ofrenda al Señor, acordate de esto, porque te va a bendecir Dios. A veces hay que ofrendar cuando falta. A veces cuando falta hay que ofrendar más que cuando hay. Hay que ofrendar cuando duele ofrendar.
con la conciencia de que uno ni desperdicia ni tira, los pone en las manos de un Dios bueno que siempre devuelve multiplicado lo que se le entrega. Y sin el lenguaje de la generosidad y de la entrega, siempre vas a recibir la lloviznita, las migajas. Pero cuando hables el lenguaje de la entrega, y esto aplica a la ofrenda y aplica a la entrega de toda tu vida en servicio a Dios, entonces vas a ver que un gran aguacero se despierta, se desata y se empieza a mover un avivamiento impresionante que no va a caer del cielo. El avivamiento cae del corazón de la iglesia a la ciudad. Amén. Lo tercero, lo primero era reconectar con el cielo, percepción espiritual. Lo segundo, la batalla se pelea en la fuerza de la entrega y la generosidad. Ahí Baal es derrotado. Baal tenía los cielos cerrados porque Dios se lo permitía a causa del pecado del pueblo. Elías tiene que hacer una acción de guerra espiritual para abrir el cielo. No se abren los cielos si uno no pelea las peleas que Dios te manda a pelear, no las que tenés ganas. Pero esto no termina acá. Ahí es cuando Elías dice, oigo el ruido de mucha agua. Y le dice a Acab, anda a comer y a beber. Pero él sube. Acab hace lo que hacen los reyes, bajan. A veces ponemos tanta expectativa nosotros en los gobiernos humanos que nos olvidamos que nuestra tarea es subir, ir a Dios, subir a la presencia de Dios. Cuando vos te reconectás con el cielo, te das cuenta que lo tuyo es subir. ¿Vos creés que si la iglesia ora y pide que haya un cambio en nuestra nación, en la provincia, en la ciudad, donde ves que hay cosas que tienen que cambiar, si la iglesia ahora pidiendo que haya un cambio, va a venir ese cambio, aun cuando escuchamos un montón de discursos que nos hablan de la crisis económica, de la imposibilidad de un montón de cosas, de la explosión del dólar, que esto, que lo otro, que aquello, que sigue la pandemia, y pones el noticiero y vos decís, acá, entonces cuando vas a orar, estás tan desconectado que orás con esa agenda. Pero ¿vos creés que si la iglesia ora, Dios hace algo en todo un país? ¿O nosotros tenemos que simplemente orar que cambien los gobernantes? Que ¿vos tenés la idea así mística que si sube un evangélico a algún lugar de poder va a cambiar el país? Yo creo que eso tiene un valor de influencia, etcétera. Pero creo que la iglesia que ora desata las cosas que Dios quiere que pasen. Y que el mundo no lo lea no me preocupa para nada. Nunca el mundo ve lo espiritual. Y si lo ve no lo entiende, dice la palabra. Pero me preocupa que la iglesia no entienda el valor que tiene que oremos por el país. Levantar altares que bendigan a la nación y soltar las cosas que el cielo tiene preparadas para la nación. Después algún político se va a poner la victoria a su lado, como hacen siempre. Pero uno tiene que saber, esto fue porque oró la iglesia. A algunos les parece muy loco eso. Bueno, tenés que reconectar. Porque la Biblia dice que Dios obra así. Jesús nos manda a actuar así, la iglesia primitiva actuaba así. Elías sube, y me encanta, voy a parar con 3 palabritas acá. ¿Cómo subimos nosotros a clamar a Dios? Porque Elías, ahora que ya le ganó a Baal y que ya se destrabaron los cielos, no se terminó ahí la cosa. Si tiene que venir la lluvia, tiene que subir a orar, ¿sí? La tiene que parir. Y uso la palabra intencionalmente. La tiene que parir. Y lo vamos a ver. Lo primero es subir. Que los reyes vayan a comer y a beber. Que los reyes vayan a trabajar con su agenda. Nosotros trabajamos con la agenda del cielo. Hay que subir, dice Dios. Y hay que subir. Esto significa acercarse más a Dios. Luego dice que Elías se inclina en tierra, y esto es un acto de humillarse. Humillarse. A mí me parece súper importante
porque uno sabe lo que el orgullo le hace al corazón de un hombre o una mujer. Si nuestra nación tiene una estructura de corrupción recontra instalada en ámbito de gobierno, es porque el ser humano no tiene ni idea de cómo lidiar con el poder, se lo come, le come el corazón. Cuidado, porque no es el superpoder el que te come el corazón, es el pequeño espacio de poder que te dan cuando te dicen, ¿te podés hacer cargo de este grupito? Y vos sentís que sos... Cuidado con el orgullo. Dios resiste a los soberbios y a los humildes suelta a favor. Suelta el favor. Mucha humildad. Mientras más te da Dios, mientras más influencia. ¿Y por qué te digo esto? Porque creo que Dios te va a dar y te va a dar mucho. A Antonio le va a dar Dios a la iglesia muchísimo, más de lo que le está dando. A cuidar el corazón. Siempre ir abajo. Lo hablábamos ayer con Antonio en la cena, comimos una ensaladita juntos. ¿Por qué se ríen? Pastor, come ensalada también. Siempre alguien a quien rendirle cuentas. Siempre amigos en el ministerio con quien sentarnos a charlar, donde abrir el corazón y decir, me pasa esto. Cuidado con la idea de que sos Superman. Se te cae la capa en cualquier momento. El diablo te prende en el momento donde más daño haces. Cuidado con el orgullo. Hay que humillarse y hay que orar con humildad. Hay que aprender el poder de la humildad. Voy a hacer todo un mensaje de esto. Y lo tercero que sucede, estoy tentado de actuar lo que pasa, pero no me da la nafta, la verdad, ¿no? Porque lo siguiente es que Elías se agacha y pone el rostro entre las rodillas. No hay manera de que yo pueda hacer eso. Pero lo que hace es una posición fetal, una posición de parto. Cuando la mujer iba a dar a luz, se ponía en cuclillas, no arrodillado, sino en cuclillas, inclinaba la cabeza entre las rodillas y era la forma en que daba luz. Elías está orando en posición de parto. Va a parir algo. Los propósitos de Dios no vienen de oraciones mágicas. Vienen del poder de y anótese esta palabra, porque las claves son subir, humillarse, perseverar. ¿Y qué es perseverar? Es orar mucho. Y volver a orar lo mismo. Y seguir orando lo mismo. Pero ya oramos ayer. Ya hicimos 21 días de ayuno por esto. Seguí orando. La palabra no es hebrea, pero me gusta la palabra en griego para perseverar. Hipómone significa mantenerse debajo. Debajo de algo a lo que Dios te llama. Y la Biblia nos habla de la perseverancia. Muchísimo. Me gusta cuando termina la parábola ahí en Lucas capítulo 8, la parábola del sembrador, que habla de las clases de terreno, que dice que el terreno fértil es el que da fruto a 100 por 1. Lo describe así. Estos son los que reciben la palabra con solicitud y dan fruto con su perseverancia. Después lo busca, Lucas 8:15, lo va a tener ahí. Y dan fruto con su perseverancia. Nosotros somos de tener un pensamiento mágico, ¿no? Nosotros queremos que todo venga. No jugamos a la quiniela porque somos evangélicos, pero estamos esperando algún milagrito de esos que Dios hace que te resuelve y te alivia el esfuerzo y te hace fácil lo difícil. Tache eso de la lista de oración, táchelo, no lo quiera. Le come el corazón mal. Las cosas buenas llegan a tu vida como el resultado de la perseverancia. Elías se pone en posición de parto y le dice al siervo, anda a ver, 7 veces, los números en hebreo son significativos, tanto el 12 como el 7. El 7 es hasta que esté completo. Entonces, ¿hasta cuándo hay que orar? Hasta que se complete el tiempo. ¿Y cuándo se completa el tiempo? Cuando el siervo ve. Cuando lo invisible se hace visible. Cuando lo que Elías
percibe en su espíritu, lo escucha en el espíritu, ahora sus ojos lo ven. No importa que sea una señal insignificante, enseguida se arma la tormenta. Pero ¿hasta cuándo voy a orar? Hasta que mis ojos lo vean. ¿Y hasta cuándo voy a orar por alguien? Hasta que mis ojos lo vean. ¿Y hasta cuándo voy a orar hasta que tus ojos lo vean? Porque la oración no es hacer catarsis, no es un ritual religioso, no es sacarnos las ganas. Una iglesia que ora como oraba Elías, conectada con el cielo, que discierne el lenguaje de la guerra espiritual, que escucha al Espíritu Santo, va a parir las cosas buenas que Dios tiene preparada para tu vida, tu iglesia, para tu familia, para Santiago y para Argentina. La va a parir una iglesia que entiende, que se mueve en la dinámica del Espíritu. Lo cuarto, creo, el rol profético. La iglesia entiende su rol profético en este tiempo. Esta historia comienza en el capítulo 17 de Reyes, que dice así: ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. La iglesia tiene que asumir su rol profético y hablar lo que Dios habla. Hablar lo que Dios habla. Es interesante que cuando Elías va a orar al Carmelo, lo lleva a su criado. Es el único relato en la historia de Elías donde el criado aparece. Eliseo no, lo lleva a todas partes. Pero Elías va con el criado al monte Carmelo a orar. Lo necesita, no puede orar él solo. Esto es un llamado de atención para el llanero solitario, el campeón de la Liga de la Justicia, el supervengador, todo lo que creen que Dios me usa a mí y los demás no entienden nada. Bueno, cuidado cuando alguien te dice eso. Lo comió el orgullo. Necesitas la comunidad de fe. El Espíritu se mueve en la comunidad de fe. El Espíritu constituye la iglesia. Iglesia siempre es comunidad. Nadie puede tener una relación individual con Dios. Personal no es ni individual ni solitaria. Personal es porque es única y porque Dios es persona. Pero nuestra relación con Dios es comunitaria. Y no podés tener una relación con Dios y prescindir del hermano. No hay manera. Encontrame un solo pasaje de la Biblia que diga eso y listo, me pongo un kiosco, Antonio. Pero la Biblia habla siempre de una expresión comunitaria. El que ama a Dios pero no ama a su hermano es un versero bárbaro. No se puede. No, amar a Dios es fácil, es perfecto. Amar a mi hermano es el problema. Exactamente. De eso se trata el amor. Y nosotros cultivamos sin querer eso. Vieron que alguien a veces se ofende. Acá no se ven ofender porque los pastores, ustedes son geniales. Pero hay gente que se ofende, Antonio, con los pastores y no deja de venir a la iglesia. O a veces se ofende con un hermanito que no lo saludó. O le pasó algo. O no le gustó el mensaje. No le gusta la forma del alfolí. Siempre hay algo para ofenderse. Y deja de venir. Entonces va el otro hermanito a buscarlo y a rescatarlo. Le dice: no, vení. No, voy más, que escuchaste lo que dijo el pastor el domingo. A la iglesia no hay que ir por los hombres, hay que ir por el Señor. No me digan, eso es una mentira. Pero ¿vieron cómo la tenemos? A la iglesia no hay que ir por el hombre, hay que ir por Dios. Y toda la gilada que viene a la iglesia, el creyentaje, ¿qué hacen? Pero yo vengo por Dios. No, quédate en tu casa para eso. Yo vengo a la iglesia a ver a Dios en mi hermano. Y si mi hermano no es todo lo que debe ser, mi desafío es amarlo. Y hablar el lenguaje del perdón. Y si algo no me gusta, me siento y charlo. Y si no convenzo al otro de que no me gusta, me la banco y me quedo, porque es mi casa, porque es mi iglesia, porque es el lugar donde me metió el Espíritu Santo. Y si me va a sacar el Espíritu Santo. No un capricho o una ofensa. Pero cada vez que nosotros vamos a alguien y decirle: ¿con quién te enojaste? Con fulanito, no vengo más a la barca. No, a la barca no vaya.
anda por el Señor. No, anda por la gente, porque ese es un atajo fácil que da de baja esto de que se pueda amar a Dios y no amar al hermano. No me dijo más, amén. Me gusta, que le duela. Pero no le vaya a decir más a un hermano eso. ¿Por qué dejaste venir por fulano de tal? Perdonalo. Y ministralo. Ministrar el lenguaje del perdón. No le ministres el atajo de una espiritualidad light, que no se compromete con nada más que él con Dios. Porque después está lleno de gente que dice, yo creo en Dios. No voy a la iglesia, pero creo en Dios y estoy re bien con Dios. Y no conecta con el otro. Y el diseño de Dios para cambiar el mundo es formar comunidades imperfectas a las que le pasa la misma cosa que a los demás, pero que se mueven con otros principios y valores dinamizados por el Espíritu Santo que vive en ellos. Bueno, esta parte dolorosa del mensaje habla del rol profético de la iglesia. Hablar lo que Dios habla. Movernos como una comunidad profética, no como llaneros solitarios. Acá se va a comer, Elías se sube a cumplir su rol profético y tiene que orar para que pase lo que Dios quiere que pase. Y Elías corre delante del rey. Y esto es lo que para mí revela el rol profético de la iglesia. ¿Qué es correr delante del rey? Es dejar de estar todo el tiempo angustiado por los discursos que dicen que todo está mal. Tenés que correr adelante. Siempre estamos detrás de las agendas que establecen los poderosos. Y parece que estamos siempre en posición de reaccionar a las cosas que pasan. Entonces, hay una crisis, ¿qué hacemos? Y reaccionamos. Y el que está en posición reactiva nunca gobierna. No tiene autoridad. Responde a los movimientos del otro. Es la posición en que está Satanás. Satanás nunca toma la iniciativa contra tu vida. Hay gente que se asusta cuando, por ejemplo, le hacen un trabajo ocultista en la casa. Ay, no, el diablo se la mete conmigo. ¿Qué pasó? No, mira, si el diablo se mete con vos, tranquilo, es porque Dios está haciendo algo. A no ser que te la mandaste. Si te la mandaste y sos consciente de que te la mandaste, aguántatela. Pero si el diablo se mete con vos, cuando empiezan a aparecer una cantidad de problemas, decís, ¿por qué está pasando todo esto al mismo tiempo? ¿Sabés cuál es la lectura? Dios va a hacer algo grande. Dios va a hacer algo grande. Me dio un montón, todos estos problemas juntos, ahora Dios está haciendo algo. Te aseguro que eso es una lectura que es difícil que falle. Difícil que falle. Dios se mueve y el diablo es el que reacciona. Entonces no puede estar en posición reactiva. Yo tengo que moverme en la autoridad de Dios. Eso significa que tengo que correr adelante de lo que pasa. La iglesia tiene que ser una iglesia adelantada. Aunque quizás todavía no tengamos la suficiente influencia para cambiar leyes y demás, porque quizás nos falta desarrollo y madurez en muchas cosas, pero tenemos que ser una iglesia que va adelante, que corra adelante, que cuando mira su agenda, sus ministerios y su tarea, tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando aparecen crisis como la pandemia, crisis económicas como la que estamos viviendo, cuando aparece todo eso, la iglesia es un lugar de referencia para la gente. Che, mirá, a esta gente le pasa lo mismo. Nosotros compartimos con los pastores, han partido con el Señor líderes jóvenes, 35, 40, 50 años. Líderes, pero entregados al Señor, situaciones que uno dice, ¿por qué tuvieron que partir? Y la gente lo ve eso, la comunidad lo ve. Los vecinos de las dos viudas que perdieron a sus esposos muy jovencitos, las ven y dicen, ellos también los afecta el virus y les lleva gente, pero hay algo distinto en ellas. Hay algo distinto. ¿De dónde sacan la fuerza para seguir adelante? ¿Por qué siguen sirviendo al Señor? ¿Por qué no abandonaron su posición? Viven con un sentido de propósito. Hay algo más grande. Aman algo que es más grande que ellas. Y eso es luz en medio de las tinieblas. Te pasa lo mismo que a mí, pero tenés algo distinto. Correr delante significa liderar la crisis. Y esto pasó con muchas iglesias que a veces no lo vemos. El gobierno otra vez no lo va a reconocer, pero esta es una agenda que vos tenés que leer.
Las iglesias duplicaron, triplicaron y quintuplicaron la gente que atendían en los comedores infantiles en Buenos Aires. Cáritas tiene 2.000 lugares. Las iglesias evangélicas antes de la pandemia tenían 6.000. El triple. Y seguramente no están bien contadas porque nosotros somos campeones para atomizarnos y abrir lugares en un rinconcito sin decirle a nadie, y ahí comen pibes. Y la iglesia lideró la crisis. Lo que no tenemos es el equipo de marketing que necesitamos, pero lideramos la crisis. Y en muchas cosas. Los consultorios psicológicos están desbordados de crisis de ansiedad, pero en las consultorías pastorales, en las capellanías, a la gente le cambia la vida porque tiene un encuentro personal con Jesús y se sana de sus enfermedades emocionales. La iglesia está llamada a liderar, a ser proactivo, no reactivo. La iglesia está llamada a llegar primero. La iglesia llega antes. Lo que pasa es que a veces no lo ves, porque compras demasiado el discurso del entorno. Entonces el poder de Dios vino sobre Elías y se ciñó los lomos y corrió delante. Te quiero decir y terminar con esto: prepárate, porque te va a visitar el poder de Dios. Ajustate el cinturón, porque te va a preparar el Señor para correr adelante. Porque se va a levantar acá gente que va a llegar a lugares de influencia, de gobierno. Acá se van a levantar empresarios. Acá se va a levantar gente que va a retomar sus estudios, que va a negarse a quedarse chata, quieta. Acá se va a levantar ministerio para restaurar a las familias que están siendo destrozadas por un discurso del infierno. Acá se va a levantar gente con ministerio para sanar el corazón quebrado de los hombres. Acá se va a levantar gente con ministerio hacia los niños que van a necesitar que alguien los sane del dolor de la orfandad que están enfrentando. Se van a levantar ministerios para cambiar la realidad de la nación. Se van a abrir instituciones que van a salir de esta casa porque los va a visitar el Espíritu del Señor, Antonio, como los ha visitado, como vemos que se mueve acá, pero va a venir una manifestación del Espíritu de Dios. Ceñir los lomos significa prepárate, arrancá, empezá a estudiar. Lo diste de baja por la pandemia, déjate de hinchar. Uno no tira por la borda una carrera porque rindió mal uno, o porque en vez de presencial tiene que ir por Zoom. Hacelo, seguí haciéndolo, prepárate, ajustate el cinturón, porque viene algo de parte de Dios. Y si no está bien ajustado, cuando corras tropezás y te caes por cosas que Dios te avisó. Ajustate el cinto, prepárate, Job, que te voy a hablar. Ceñir los lomos de tu entendimiento. Abrí la cabeza y capacitate, porque Dios te va a llevar a lugares donde vas a tener que estar capacitado. No hay magia. Dios elige a los excluidos, a los más chiquitos, a lo que no es y a lo que nadie tiene en cuenta, pero no lo traslada de ahí al reino así nomás. Eligió a un David que nadie tenía en cuenta, pero le enseñó a matar gigantes, a caminar en el desierto, a liderar forajidos, a levantarse de sus propios errores. Ceñí tus lomos. Decía el Señor que te vas a preparar. Cerrá tus ojos, así oramos en esta mañana. Quiero orar y quiero dejarte después soltar en el nombre de Jesús un salmo como palabra profética. Pero quiero pedir en el nombre de Jesús, si ahí en tu lugar necesitas lo que dice Efesios, que el Señor te dé espíritu de sabiduría y de revelación, que ilumine los ojos de tu corazón para que entiendas lo que te fue concedido. Si necesitas esto, extendele tus manos al Señor. Si querés, ponete de pie. Yo no te voy a decir qué hacer ahora en el culto, pero empezá a escuchar al Espíritu Santo. Y si querés, parate, arrodillate. Pero si querés, vamos a pedirle espíritu de revelación profética. Espíritu para tener la sabiduría del cielo. Vamos a pedirle un corazón valiente y perseverante. Si lo necesitas, prepárate para pedirle esto a Dios. Y vamos a pedir fuerzas sobrenaturales. Dice el profeta Isaías,
Hoy es un día de angustia, castigo y deshonra. Como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerzas para darlos a luz. La iglesia tiene que parir algo y necesita la fuerza sobrenatural del Espíritu para que suceda. Ahora, Espíritu Santo, nos ponemos de acuerdo en este lugar y clamamos a ti para que agudices nuestro oído espiritual. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ahora Espíritu Santo, Espíritu de revelación, de entendimiento, aleluya. Ahora Espíritu Santo, despierta manifestaciones de revelación en palabra de conocimiento, de sabiduría, en palabra profética, en discernimiento de espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Se active la fuerza de tu Espíritu en nosotros. Ahora imparte manifestaciones en dones de milagros, en sanidades, fe. Señor, ensancha nuestra medida de fe. La fe nos la imparte el cielo, Señor. No puedo generar fe en el laberinto de mi mente inquieta. Ahí se ahoga, pero Señor, en tu palabra mi fe crece. Impartinos la fe que viene de tu Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús. Señor, danos un corazón valiente, que no afloje, que no abandone, que no se baje. En el nombre de Jesús, dame un corazón valiente. Te pido perdón por mis abandonos, por mis renuncias, por mi agotamiento a causa de agarrarme de la religiosidad. Hoy vuelvo a la dinámica del Espíritu. Hoy me meto en la dinámica del Espíritu. Hoy quiero ser parte de una comunidad que va a parir los propósitos de Dios en esta ciudad y en esta nación. Lo vas a parir en mi familia, Señor, y va a ser por mi oración. Y voy a orar hasta que mis ojos lo vean. Y por mi palabra se desatará aquello que el cielo tiene dispuesto. Y será por mi palabra. Y aunque me cueste creerlo, hoy elijo creerlo, que el cielo puede gobernar por mi palabra, que el cielo puede fluir y revelarse a través de mí, a mi generación y al mundo. En el nombre de Jesús, ahora Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ahora Espíritu Santo de Dios, fluye ahora, sopla ahora tu aliento de vida, sopla tu aliento de vida, sopla tu aliento, despierta nuestro corazón, despierta tu iglesia, renueva nuestras fuerzas ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, enciende de nuevo la llama apasionada por tu presencia. Atráenos a ti. Inclina mi corazón al Padre, a Cristo. Espíritu Santo, sedúcenos, cautívanos. Te necesitamos, atrae a tu iglesia. Señor, llámanos a subir, llámanos y subiremos y veremos cosas extraordinarias de tu mano generosa en nuestra vida. Espíritu Santo, no pares, no te detengas hasta haber terminado todo lo que quieres hacer en mí. Señor, si estoy pasando un trato ahora, si estás pasando un trato con Dios, porque hay cosas que no entendés que te están pasando, déjalo que te trate. No está ajeno, Dios, no te está mirando de reojo, está ahí, está en tu dolor, te está preparando para algo más grande. No dejes que el infierno te arrastre a lugares oscuros. Deja que la palabra hoy te ilumine ahora en el nombre de Jesús. Me vuelvo contra toda mentira del diablo. Ahora se cancela en el nombre de Jesús. Se cancelan las mentiras que te estaban arruinando. Se cancelan. Y hoy la verdad de Dios prevalece y te libera en el nombre de Jesús. Si pueden todos ponerse de pie y extender sus manos al Señor, quiero declarar esta palabra en esta mañana sobre la iglesia. Quiero soltarles un salmo, pero creo que es tremendamente para este tiempo. Hace 3 años yo oro con este salmo. Y quiero soltarlo
sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Así que con tu mano levantada lo recibís en esta mañana y cuando quieras decir amén, gloria a Dios, haz lo que quieras. Pero esta es palabra del Señor sobre tu vida. Que el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Que te envíe ayuda desde el santuario. Que desde Sión te dé su apoyo. Que se acuerde de todas tus ofrendas. Que acepte tus holocaustos. Que te conceda lo que tu corazón desea. Que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos levantamos y de pie permanecemos. Concede, Señor, la victoria a tu pueblo. Responde cuando te llamemos. Amén, amén y amén. Dale la gloria a Jesús.